Estas son algunas fotos y reseñas de algunas otras áreas que yo omití ahora en la bibliografía porque si no es inabarcable, pero para que lo tengan en cuenta. Acá tenemos la distribución de los pueblos originarios, antes y después de la conquista, en el actual territorio argentino, cómo han quedado, como para que uno pueda también sacar conclusiones de cómo fue el avance del blanco, ¿no? Y más allá de la zona que nosotros estuvimos viendo, que era toda esta de por acá, nosotros estuvimos viendo esto, ahora me voy a centrar acá, pero antes quería hacer una reseña de estas otras áreas. Por ejemplo, en esta área, la zona de las sierras centrales, actuales sierra de Córdoba y San Luis, tenemos hacia 6.000 años antes de Cristo, la cultura Ayampintín, que se encuentra bueno, en lo que es la intersección de San Luis, y acá tenemos algún material lítico, las puntas de proyectil, hechas en cuarzo, en forma de hoja de sauce o de laurel, y se especializaban en la caza también de guanaco y de ciervo. Probablemente también usaban propulsores para lo que era el accionar del arma, ¿no? De caza. Aquí está la cueva, donde se encontró, este es el sitio. En la zona de Córdoba tenemos los comechingones. Ahí las viviendas típicas eran las casa-pozo, solían enterrar allí mismo a sus muertos. Los comechingones eran agricultores de maíz y criadores de llama. La cerámica no tuvo en este lugar un gran desarrollo y la metalurgia inexistente. En realidad la metalurgia vamos a ver que solamente la vamos a encontrar en el noroeste. El arte textil sí se encontraba desarrollado. Esta es una vivienda de los comechingones. En el Chaco tenemos a los chiriguanos, que eran agricultores, probablemente venían del sur del Amazonas, vivían en aldeas y eran muy guerreros. Bueno, acosaban a los matacos y también se resistieron al Inca. Todo en esta zona de acá tenemos el límite con lo que va a ser la ocupación inca en el noroeste, y era una zona justamente donde va a haber muchas fortificaciones y pucará, porque se defendían también de las introducciones de estos pobladores, ¿no? Y practicaban la antropofagia estos. Acá sí se puede ver un poco mejor la ubicación de los chiriguanos, matacos y guaycurúes. ¿Dónde estarían? En esta zona, ¿ven? Matacos, guaycurúes, chiriguanos, toda esta zona. Y la vivienda de los chiriguanos, ven que era elevada por las condiciones del clima. Generalmente el techo hacía dos aguas de paja. Los matacos eran cazadores y eran expertos pescadores, utilizaban redes y arpones. Los guaycurúes en realidad no eran digamos, un pueblo en sí, sino que era una lengua, que había distintos dialectos. El toba y el mocoví, de hecho, eran guaycurúes. Los tobas eran cazadores de venado y los mocovíes recolectaban miel y vivían de la fauna de los ríos, ¿no? En el siglo XVIII los jesuitas lograron reducir y sedentarizar a los mocovíes. En la Mesopotamia, algo de lo que estuvimos hablando, los guaraníes, que eran horticultores, y comunidades de cazadores y recolectores, como los charrúas, chanatimbú, que estuvimos viendo también en el otro artículo, que no eran solamente cazadores y recolectores, también practicaban una horticultura en menor medida, pero bueno, hay algunos de los poblados. Los guaraníes estaban tomados como uno de los pueblos más desarrollados, hábitos migratorios por cuestiones religiosas, vivían en grandes residencias en forma circular, practicaban la milpa, o sea, lo que era la roza y quema, en su técnica agrícola, eran expertos en alfarería, utilizaban arco y flecha, y a veces utilizaban punta de madera, además de esta de hueso, y practicaban la antropofagia, lo que estuvimos contando con lo de Solís, ¿no? La vivienda guaraní y la cerámica típica de los guaraníes. Fíjense acá la cama.
La cultura Kaingang provenía del sur de Brasil, eran cazadores-recolectores y ocasionalmente agricultores, tenían arco y flecha. eh, Generalmente el arco y flecha se hacía con caña y con hueso, lo que no quita, esto es lo que habíamos estado hablando de las dificultades del material lítico, ¿no? Redes y canastos también eran fabricados como artefactos. Los charrúas eran cazadores-recolectores, se organizaban en bandas y utilizaban mucho la boleadora. Nunca pudieron ser civilizados por los jesuitas, de ahí quedó la cuestión de la belicosidad de los charrúas. Una curiosidad que van a tener los charrúas, y que esto también se ve en otras culturas, era la amputación de la falange de un dedo cuando se moría un pariente. Así que bueno, si se te morían muchos parientes, estabas medio al horno, ¿no? Los Chaná Timbú, vieron que les conté que uno eran los Chaná, otro los Timbú, pero a veces en la bibliografía aparecen como toda una comunidad. Cultivaban maíz y zapallo, practicaban la pesca y la caza, eran muy buenos comerciantes y fusionaban prácticas nómades con sedentarias. Por ejemplo, tenían como una práctica nómade, lo que también practicaba la amputación de un dedo a la muerte de un familiar, pero también desarrollaron tejidos, comían perro, que a veces son asociados esto con prácticas de pueblos sedentarios. Bueno, la imagen que les mostré en el PowerPoint anterior, de una canoa Chanatimbú. Bueno, acá tenían que revisar el texto de Politis. Este texto es el que está en la bibliografía complementaria, donde estas fechas están desactualizadas, pero bueno, acá tienen algo para que por lo menos vean que era la fauna pleistocénica, que era la que cazaban los pobladores de las pampas, la diferencia que les conté hoy entre la pampa húmeda y la pampa seca. Bueno, algunos de los sitios que hoy tienen otras fechas que se asocian a los 14.000 años, ¿se acuerdan? Estas fechas en realidad están viejas, pero bueno, sí que el kit de la cuestión es, acá está Pasotero, Arroyo Seco, Sitio del Sombrero, acá tenemos el río Salado, el río Colorado, algunos de los lugares que hoy estuvimos hablando, Campo Labor de la Moderna. Y bueno, en este texto también Politis va a ir por las distintas etapas, que en el otro está mejor desarrollado: inicio del Holoceno, la expansión hacia el río Colorado, las técnicas de tallado en piedra, pero bueno, si hay primeras manifestaciones artísticas o no, que en el otro texto está corroborado que sí. Y bueno, la hipótesis principal del autor tiene que ver con la existencia de piedras adecuadas para lo que es la caza y la posibilidad que van a tener en la zona de la sierra de poder hacer el avistaje de la fauna, ¿no? En el Holoceno medio se consolida el guanaco y el venado a partir de que se reduce la megafauna, o ya se había reducido, y, y lo que es la expansión hacia el sur, hacia el río Colorado. Ya para el Holoceno tardío llega la alfarería, una diversificación de la dieta, bueno, algo de lo que ya estuvimos hablando, por eso no me voy a adentrar, pero esto está en el material complementario. Bueno, en la Patagonia tenemos yacimientos muy antiguos, la cueva Fell, 9.000 años antes de Cristo, hoy la fecha es un poco más tardía, y el abrigo Pilaique, en ambos hay restos de fauna cuaternaria quemada, caballo americano salvaje, perezoso gigante, también hay útiles líticos típicos, puntas cola de pescado y raspadores en piedra. La organización eran bandas muy pequeñas, 50, 100 personas máximo. Los tehuelches, que aparecen hacia el 2000 a.C., aunque los tehuelches en realidad no eran digamos, un pueblo unificado, sino que había distintos tehuelches. Estaban los tehuelches del norte, que eran los que estaban en la Pampa Seca, y los del sur, que estaban en la Patagonia. Hablo de la Patagonia continental, no hablo de Tierra del Fuego, ¿no? Bueno, tenían algunos dioses que podían diferir para el sur y el norte, no practicaban la pesca, ¿sí? Eran cazadores-recolectores, adoptaron muy rápidamente el caballo, sobre todo luego de que llega el español, incluso con montura, y esto los hizo
muy difíciles de conquistar hasta fines del siglo XIX, con la conquista del desierto de Roca. Posiblemente tuvieron mucha influencia de los araucanos, que estaban del otro lado de la cordillera de los Andes. Y bueno, y lo que es Tierra del Fuego, toda esta zona estuvo cubierta de hielo glaciar hasta el 6000 a.C., por lo tanto no hubo presencia humana. Y en Tierra del Fuego y en esta otra extensión, que también estaba cubierta de hielo, por eso esta forma tipo de fiordos, ¿no? Estaban los zonas, organizados en banda de cazadores-recolectores, y por otro lado estaban los yamanás, o los llamas, a veces aparecen, pero son los yamanás, y Selknam, que ahora se los voy a mencionar. Vivían de la recolección de mejillones, cangrejos, raíces y hongos, y disponían de botes y utilizaban arpones y lanzas. Y eran muy poco sociables estas comunidades. De hecho, los que estaban aquí en el canal de Beagle muy tardíamente se fueron vinculando con el español y con otros pueblos. Bueno, y finalmente llega el noroeste. Antes de eso voy a... Vieron que les dije que era un poco friki esto. Se puede ver los mensajes, grabación está habilitada. Sí, está habilitada la grabación. Si te agarraba una infección y te morías. Y sí, pero bueno, había técnicas para cauterizar eso. Por ejemplo, con el fuego se podía cauterizar una infección, pero sí. Bueno, Albec y González, lo tienen en la bibliografía obligatoria esto. Bueno, el noroeste argentino se entiende que es esto, al mismo tiempo, digamos, todo lo que hoy es Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Obviamente este límite que está así no existía en ese momento, pero bueno, lo estamos tomando ahora para referirnos a la actual Argentina. Pero por supuesto acá había como una continuidad en los nichos ecológicos que vienen de los Andes centrales. Bueno, por un lado tenemos, al igual de lo que vimos con los Andes centrales, tenemos tres nichos ecológicos: la puna, los valles y quebradas y la selva. Lo que es la puna va desde el sur de Perú hasta el noroeste argentino, es una gran planicie donde hay sal, muy importante la sal, rocas volcánicas, muy importante para la confección de puntas de proyectil, y metales. Valles y quebradas, que van desde la quebrada de Humahuaca hasta San Juan, y son áreas excelentes para el cultivo. Hay maderas como el algarrobo y el chañar, y la selva, que va desde Colombia hasta Tucumán, y también se va a desarrollar cultivo de maíz, maderas para arcos, plantas alucinógenas, miel, plantas tintorias, entre otros, bueno, plumas, que no lo puse ahí. Va a haber muchos recursos que salen de la zona de la selva, que también aparece con el nombre de yunga. Vieron que la yunga es como una mezcla entre selva y sierra, pero son estos nichos ecológicos que se van a mantener de la zona andina. ¿Hasta acá vamos bien con esta parte? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Les vuelvo a repetir, esta pequeñísima introducción les va a servir. Profe, una consultita nada más. Sí. Justo de lo que venía comentando usted me viene al pelo. Qué raro, ¿no? Porque cómo no todos adoptaron el caballo y algunos lo hicieron ya cuando vino el hombre blanco, siendo que lo usaban para alimentarse, pero a pocos pueblos se les ocurrió usarlo como medio de transporte y eso. La domesticación, sí, claro, sí. Pasa que el caballo se extinguió hace muchísimo tiempo, ni siquiera, o sea, se extinguió antes de la revolución agrícola que estuvimos viendo, la domesticación. Ese es el tema, no es que coexistió el caballo americano con el europeo. ¿Entendés? Ese es el tema. El caballo Claro. americano se extingue en ese periodo de las extinciones masivas. Si bien no era un gran animal, pero sí un animal medio, y tenía otra fisonomía, era mucho más ancho, por ejemplo. Cuando llegan los europeos, que de hecho la conquista en parte se le ayuda mucho el caballo, y además las armas de fuego, obvio, va a haber algunos pueblos que lo van a adoptar y otros que les va a costar mucho más. Bueno, una particularidad de los tehuelches es que lo van a adoptar, y no solo el caballo, también adoptan la montura. Sí, que eso es muy llamativo.
Pero tuvo que ver con eso, con que el caballo americano se extingue antes de la domesticación de plantas y animales. ¿Mm? Bien, Bueno, bien. esto viene a relación de que la domesticación de vegetales y de plantas, o sea, fue muy lenta, imperceptible para el humano, se da a lo largo de miles de años. Hacia el 2500 a.C. se domesticaron algunos camélidos, conejillos de India y otros animales menores. Estamos hablando del noroeste argentino en este momento, ¿no? Hay primeras evidencias de consumo de vegetales en el Puente del Diablo, los valles calchaquíes. Va a haber dos tipos de instalación de aldeas. Por un lado estaban las aldeas dispersas, y por otro lado estaban las aldeas que estaban, digamos, eh, conjuntas, o sea, conjunto de viviendas o aldeas dispersas. En general, todas tenían la característica de ser de piedra, forma elíptica o circular, y con un patio, que ese patio se utilizaba para actividad ritual y enterramiento de los ancestros. Ahora más adelante, bueno, les muestro. ¿Ven? Generalmente teníamos las aldeitas, o sea, vivienda, 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 vivienda y un patio. Este es en el caso de la cultura tafí, que es una cultura muy antigua que tiene la cualidad de estar las viviendas juntas, pero si no, podía suceder que las viviendas estaban muy dispersas. En el caso de la cultura tafí, compartían todas un patio central. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Pero, y generalmente tenían puerta con defensa. La defensa era casi como una espiral, no era totalmente una espiral, pero era que uno tenía que hacer una forma de S para poder ingresar a la vivienda, que esto era para contrarrestar el viento. Bueno, la economía era mixta, era una economía agropastoril, como les puse acá. Como el hornero, profe. ¿Cómo? Como el hornero. Exacto. Era una economía agropastoril, por eso les puse economía mixta. Algunos sitios, Alfarcito articula las primeras comunidades agropastoriles en la quebrada de Humahuaca y las sociedades más complejas. La cultura tafí, vieron que está Tafí Viejo, Tafí del Valle, zona turística de Tucumán. Las condiciones climáticas permitió lo que fue la instalación de una aldea con una economía agropastoril, y a unos kilómetros del sitio El Mollar, que hay unas especies de tótems que se cree que se usaban como estructuras ceremoniales, además de cementerio. Acá creo que puse una, acá está, la cultura del Mollar. No sé si alguno tuvo la posibilidad de ir a Tucumán, vaya a Tafí del Valle y paguen la excursión para ir al Mollar. Nuevas tecnologías, cerámica, textilería y metalurgia, que sí va a tener el noroeste. A inicio del primer milenio en Humahuaca tenemos la cerámica más antigua, hay algunos sitios como las cuevas, Saúchil, figuras antropomorfas y zoomorfas, y también que aparece la cerámica pulida, además de la adopción de pipas. Las pipas que eran de piedra, pero aparecen en este contexto pipas de cerámica. La pipa se utilizaba para fumar hierbas alucinógenas y en actividades chamánicas, para decirlo de alguna forma. Y la textilería también se va a mejorar a partir de que se incrementan telares, que luego con los incas se van a perfeccionar. Aparecen en el primer milenio, y también se ve la textilería en los ajuares funerarios. La textilería era con lana de vicuña, y también había algodón. Y la tecnología más compleja de todas es la metalurgia, que se va a explotar el oro y el cobre, tenía muchísimo valor simbólico. Esto también se asocia a diferencias sociales que existían en estas comunidades. Acá tenemos parte de la cerámica, resto de cerámica al color, ¿sí? Y los grabados. La alfarería se encontró, vieron que les conté que incluso en esta zona también es muy complicado la conservación, pero sí se ha mantenido. Y la metalurgia, que esta fisonomía se va a modificar luego con la llegada del Inca, aunque algunas cuestiones se van a mantener. Todo esto
está en el Museo de La Plata, se los vuelvo a promocionar para que vayan a visitar la sala indígena. Vieron que le dije que era medio friki, esto es medio grotesco, las llamadas, pero acá tenemos en la sección arte y simbolismo, vasos de cerámica cilíndricos, que acá tenemos un poquito más adelante, bueno, ahora van a aparecer unos vasos, las pipas y algunos cultos de enterramiento doméstico, aunque hay excepciones porque hay algunos enterramientos también que están en cementerios, pero generalmente los cultos al muerto se le daban en el espacio doméstico. Hay un sitio que es el Valle de Hualfín, donde se han detectado ofrendas. Hualfín, acá. Bueno, solidaridad e integración. Mantenemos toda una sociedad de carácter tribal, esas aldeas pequeñas, con una compleja red de intercambio, que se dan en los 4 puntos cardinales, hacia el este y el oeste, hacia el norte y hacia el sur, y esta integración nos va a llevar al fenómeno de la aguada, que es muy conocida la aguada por un hongo que se desarrolló en esta zona. También cultura de la aguada la pueden volver a ver en el Museo de La Plata. La aguada está más o menos entre Catamarca y La Rioja, en esta zona. Y estos son algunos elementos de la cultura de la aguada. Bueno, ¿qué nos ha dejado la aguada? Bueno, todo lo que es la interacción entre el altiplano argentino, chileno y boliviano. La cultura que tiene una duración en el tiempo que va del 650 al 900. Luego va a reaparecer en algunas culturas más tardías, como la cultura Belén y la cultura Santa María. Pero bueno, las expresiones artísticas como la alfarería, pulida y grabada, la metalurgia de oro y bronce, acá tenemos ya la fusión de metales, del bronce, la escultura en piedra, aparecen algunas imágenes de felinos, esto también vemos si hay influencia de Tiahuanaco y de Chavín, pero sí es un culto el de la aguada, que va a recibir peregrinos de distintos lugares del noroeste. Acá tenemos alguna vasija de cerámica negra, ¿no? Bueno, como eran las formas antropomorfas justamente, que bueno, y fíjense en la espalda como también tenía una iconografía en el pecho, la forma. Bueno, esto lo pueden también revisar en el museo, está en esta imagen. Bueno, vieron que le dije que era medio grotesco. ¡Chan! La llegada del Inca al noroeste. Cuando llega el Inca al noroeste, se producen cambios importantes. El ingreso del Inca es a partir del siglo XV, en los tiempos de Inca Topa. ¿Se acuerdan que una vez habíamos hablado de que los incas practicaban la herencia partida? Y que esta herencia partida significaba que cada inca recibía el título y recibía todos los honores, pero bueno, todo el patrimonio material se lo quedaba a su familia, y él tenía que salir a buscar nuevos contribuyentes, así que hubo una necesidad de expansión, ¿no? Así que probablemente esta necesidad de expansión haya tenido que ver con la expansión del Inca hacia el noroeste. Igual tenemos dos posibles explicaciones. Una es la invasión inca, que se da a partir de la diplomacia y la coacción directa, y otra tiene que ver con lo que es el acceso al noroeste a partir de que había lugares que al Inca realmente le interesaban mucho más que el noroeste, como eran los yacimientos minerales que había en el norte de Chile. El tema es que el norte de Chile es una zona desértica, está todo el desierto de Atacama, y era muy difícil para el Inca pasar directamente por el desierto. Y algunos creen que la introducción en el noroeste argentino tuvo que ver con la posibilidad de acceder a ver si puedo volver para atrás,
creo que hay mapas mejores por acá, de poder acceder hacia a los recursos minerales de esta zona, pero pasando por el noroeste y evitándose todo este desierto. Así que algunos creen que en realidad la introducción del Inca en el noroeste argentino fue secundaria, fue un lugar de paso para llegar a Chile. Dentro de la ocupación inca, como lo puse ahí en el PowerPoint, o en la filmina, para decirlo mejor, existían dos formas. Una era la coacción, la guerra, y la otra era la diplomacia. ¿Cómo se utilizaba con la diplomacia? Con la minca. ¿Se acuerdan que les conté que se mincaba, que se daba un regalo, y se esperaba que una comunidad lo acepte? Si vos lo aceptabas, después tenías que devolver ese regalo con el sometimiento. Si lo rechazabas, entrabas en guerra. Bueno, más allá de eso, la influencia inca en la alfarería y los metales fue clave porque se fusionan los estilos que ya existían de antes con el estilo inca. Acuérdense que los incas tenían la cualidad de no eliminar totalmente al conquistado, sino que mantenían muchas de sus prácticas siempre y cuando vos le seas fiel. ¿Se acuerdan que lo charlamos esto? Bueno, una de las cosas que aparece es el tumi, es un cuchillo de hoja, que lo tenemos por acá, el tumi, aparecen muchos llaveritos de la gente que va a vacacionar por esa zona. El hacha, este tipo de hacha, ven que les puse hachas en forma de T, y el quero. También hay algunas técnicas lapidarias, como por ejemplo fue esto que fue el plato pato, y este tipo de vasija típica con esta forma y el cuello, y con este tipo de grabado. Este se encontró en Yavi, por ejemplo. Esto tiene que ver con un arte fusión del noroeste con la cultura inca. Bueno, acá tenemos ejemplo de hachas de mano. El quero, también en cerámica. Seguramente esto lo habrán visto en algún lado, pues esto lo tienen que haber visto, este cuchillo, seguro. Sí, ese sí, es reconocido. ¿Qué hacen los incas en el noroeste? El noroeste era toda una región. Lo van a dividir en 4 provincias. La provincia de Humahuaca, Chicona, Quirequire y Tolombón. Y la capital de Humahuaca era Tilcara, conocidísima. Chicona, la capital era La Paya. Quirequire era Tolombón, no se confundan con este Tolombón. Y la provincia de Tolombón era la Tambería de Chilecito, la capital. O sea que todo el noroeste es dividido en 4 provincias. Cada una de estas provincias, se acuerdan que había Ailius, con su curaca. O sea, tenían toda esta división. Y lo que van a hacer los incas es extender el sistema vial, que hoy es la Ruta 40. Sistema que en realidad existía, porque las comunidades agropastoriles comerciaban entre sí, pero el Inca lo va a, vamos a decir, sistematizar, y va a unificarlo con el Cusco y con el resto del imperio. Acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de cómo era todo este sistema vial. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, sí. Sí, 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 muy interesante, profe. Bien. Una cuestión que me interesaba a mí contarle, déjenme ver, creo que acá está terminando este PowerPoint. La administración, esto no quería que se me pasara. Los incas van a establecer pucará y tambos, que eran tipo postas que se encontraban cada 15 o 25 kilómetros. Un pucará era una defensa, y un tambo era un lugar en donde se juntaba generalmente, era tipo una especie de proveeduría. También existían los corrales, que eran los almacenes de llamas, y los chasquihuasi, que eran los establecimientos más chicos, que eran paraje para los chasquis. ¿Se acuerdan que los chasquis eran los mensajeros? Bueno, los mensajeros recorrían esta distancia diaria y paraban para descansar en ese lugar. Los pucará eran lugares que también servían de defensa. ¿Se acuerdan que les conté hoy
de los pueblos originarios de la región del Chaco, que eran muy belicosos. El Pucará de Tilcara servía como defensa para estos pueblos que no pudieron ser sometidos por el Inca, así como también servía el Pucará para contener alguna rebelión interna. También el Pucará era el lugar donde podía residir algún tipo de autoridad militar, y también podían vivir militares mandados por el Imperio Inca que justamente controlaban la zona de algún tipo de incursión, ya sea interna o externa, de algún poblado de afuera, de lo que serían lo que nosotros conocemos como los malones, o los momentos de saqueo. Así que el Pucará va a ser muy importante por eso. Y el Pucará de Tilcara, puntualmente, es el Pucará que defendía esa zona. También en el Pucará se acumulaban recursos materiales, por ejemplo, las ofrendas que se le daba al Inca quedaban en el Pucará, también podían quedar en los tambos eventualmente, y si algún curaca veía que estaba en un momento clave donde faltaba alimento o había algún tipo de posible rebelión, podía utilizar el Pucará como elemento para redistribuir los recursos. Y otra cuestión también que lo deben haber visto es esto, las zapachetas. Esto es una tradición del noroeste que el Inca la va a mantener, donde cada viajero deposita una piedra, y se servía como lugar en donde había conexión con el más allá y con los antecesores, y también donde se dejan ofrendas, como va a pasar en los picos más elevados. En las cumbres sagradas se van a depositar estatuillas, mantas, tejidos. En general, acuérdense que el tejido es muy importante para lo que es el tributo. Vieron que el tributo para el Inca se pagaba en trabajo, con la mita, o en tejido, también en alimentos si lo precisaban, pero generalmente era con trabajo para el Estado. Probablemente, y en la zona de Tilcara es seguro, existía algún grupo de artesanos que podían ser ancestros chimú, que vivían en esa zona. Por último, podemos preguntarnos si se producían sacrificios humanos o no, porque uno tiene como la mirada de que los aztecas sí realizaban sacrificios humanos, vieron en las pirámides. ¿Y qué hay de los incas? Y en realidad los incas también realizaban sacrificios humanos. Un ejemplo tenemos a estas momias, que también las deben ubicar, que se Los encuentran 3 niños que fueron encontrados en la cima de una montaña, ¿no? y se encuentran hoy en el Museo de Alta Montaña de Salta, que dan la opción de ver o no esa parte, te avisan. Están siendo reclamados por los pueblos originarios, esto porque bueno, es una exposición de sus ancestros. Estos niños se encontraban a 6.700 metros sobre el nivel del mar, cerca de un volcán, y estaban en una zona fría que permitió la conservación de la tela, de la piel, del pelo, están prácticamente conservados. Ahora, generalmente los incas no eran tan sanguinarios como los aztecas, en el sentido de que la muerte se realizaba a partir de, se le daba algún tipo de sedante, se depositaba al niño en un lugar que terminaba muriendo de hipotermia. Casi no se daba cuenta de la muerte. ¿Y por qué era esto? Porque el sacrificio significaba que vos le dabas a la naturaleza algo valioso para que la naturaleza te devuelva. Y lo más valioso que había era la vida, y sobre todo la vida de un joven. Así que para pedir, por ejemplo, por una temporada de fertilidad, de buenas lluvias, por ejemplo, de que no se produzca el niño, el fenómeno del niño, por ejemplo, era que se depositaban o que se realizaban este tipo de sacrificios. También podía suceder que algún miembro de la élite local ofrezca un sacrificio humano, que era un sacrificio muy importante para ser también remunerado, recompensado por el imperio. Así que bueno, esto es también un poco como para ir finalizando. Espero que les haya servido. No hay una leyenda también, profe, del Inti Sol, que a uno de los incas
como que había desaprobado el derramamiento de sangre, por eso ellos no hacían este tipo de sacrificios así al corte de los aztecas o mayas. Sí, tiene que ver con eso. Pasa que, bueno, no quería adentrar tampoco, pero sí, tiene que ver con eso. La cuestión ritual general, sí, tiene que ver con eso. Bien, bueno, escuchen, siendo las 8:15 de la noche, voy a ir finalizando, además quedan 3 minutos. Ustedes, yo estas clases después las voy a ir subiendo. La parte que tienen que completar son las preguntas que les di con los textos de Politis. Lean Albec y González para el final, hablan de estos temas, porque además les va a servir para complementar con los incas, porque se refiere mucho, sobre todo el capítulo que habla de la ocupación inca. Y tengan en cuenta, también eso, no hay bibliografía, no la puse, pero que en otras provincias de la actual Argentina había también otro tipo de pueblos originarios que yo hoy los comenté muy, muy rápidamente para no, porque si no tenemos que dar una materia solo de eso. Pero bueno, si tienen alguna duda los escucho, si no vamos terminando y quedamos probablemente para una clase, si no es la semana que viene, va a ser la otra, porque no sé ustedes cuándo tienen clase presencial, ¿la próxima semana? Esta semana tenemos igual, estos días. Y No, la pero semana que viene seguramente digo el vamos a martes. arreglar ahí algo. Digo, porque el problema es el martes, porque yo no los voy a convocar a una reunión virtual si tienen una presencial. No, que yo sepa, no. El Bueno, martes que viene no. No sé creo que más Luli tiene adelante. anotado. bueno. Bueno, ustedes me avisan, así la planificamos, la clase de la conquista y ya hacemos el cierre de la materia. Conquista. Listo. Y acuérdense que les voy a dar una clase, así como hice con esta del noroeste, una clase sin actividad con bibliografía para el final, que no es mucho, serán 2 textos más, pero es para que complementen los temas que no les doy actividad práctica. ¿Mm? Buenísimo. Bueno, terminamos entonces. Muchas gracias por haber persistido tanto tiempo, fue una clase No, está bien. Estuvo bueno, interesante. haya Fue servido. como la clase presencial, profe, salimos a las 8. La clase presencial nuestra suele arrancar 5 menos cuarto, 6 menos cuarto y termina a las 8. La Claro, presencial. Así que sí, fueron las 2 horas más o menos. estamos en presencialidad, entonces, pero virtual. Bueno, Profe, ¿con usted no vamos a tener presencial? y lo que pasa es que la idea del instituto, esperen que voy a finalizo la grabación porque esta parte de pausar